Mi marido me llamó asquerosa por mi cuerpo. La mañana siguiente firmé la venta de su mansión por 6,8 millones de euros. Nunca pensé que las palabras de alguien a quien amé durante 20 años serían las que me devolverían la dignidad. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen, tengo 64 años, y hasta hace 3 meses vivía en una mansión de piedra en Las Rozas, Madrid, con jardines que yo misma cuidaba cada amanecer. Esa mañana de octubre, el aire olía a jazmín marchito cuando bajé las escaleras de mármol que había pulido durante 2 décadas. Mis zapatillas de casa rozaban suavemente los escalones mientras me dirigía a la cocina, como todas las mañanas desde que me casé con Eduardo. La rutina era siempre la misma. Café recién molido a las 7:30, tostadas con aceite de oliva virgen que compraba en el mercado de San Miguel, zumo de naranja natural exprimido en el mismo exprimidor que me regaló mi madre cuando me casé. Eduardo bajaba exactamente a las 8, impecable en su traje de Armani, con el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás, y ese aroma a colonia cara que yo le compraba cada Navidad en el Corte Inglés. Esa mañana, mientras removía los huevos revueltos en la sartén de hierro fundido, escuché sus pasos en las escaleras. Sonreí automáticamente, como había hecho durante tantos años que ya ni me daba cuenta. Era el tipo de sonrisa que se vuelve músculo, que sale sin pensarlo cuando escuchas a la persona que amas acercarse. «Buenos días, cariño», le dije, girándome hacia él con el plato humeante en las manos. «Te he preparado tus huevos como te gustan, con un poquito de jamón serrano». Eduardo se detuvo en el umbral de la cocina. Sus ojos grises, que una vez me parecieron del color del mar en invierno, me recorrieron de arriba a abajo con una expresión que no reconocí. Llevaba mi bata de algodón azul celeste, la misma que usaba todas las mañanas, con pequeñas flores bordadas que yo misma había cosido años atrás. Mi cabello canoso estaba recogido en una cola suelta, y no llevaba maquillaje porque aún faltaban horas para que él regresara del trabajo. «¿Podrías hacer el favor de vestirte decentemente?», dijo con un tono helado que me atravesó como una cuchilla. «Pareces una mujer salida de un contenedor de basura. Con ese cuerpo, francamente, das asco». El plato se resbaló de mis manos. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de terracota se mezcló con el estruendo que sentí en mi pecho. Los huevos se esparcieron por el suelo, manchando las baldosas que yo había fregado la noche anterior con tanto cuidado. «¿Qué has dicho?», susurré, mi voz apenas audible. «Lo que has oído», repitió, sirviéndose café en su taza favorita, esa de porcelana china que habíamos comprado juntos en nuestro viaje a Londres. «Ya no tienes 20 años, Carmen. A tu edad, lo mínimo sería que te cuidaras un poco. No pretendas que te mire con los mismos ojos». Se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado. Desplegó su periódico El País y comenzó a leer las noticias económicas mientras yo me quedaba ahí, de pie, rodeada de cristales rotos y con el corazón haciéndose pedazos dentro de mi pecho. Mis manos temblaron mientras recogía los fragmentos de porcelana. Cada trozo que levantaba del suelo parecía llevarse consigo un pedacito de los 20 años que habíamos construido juntos. Recordé cuando compramos esa vajilla en la calle Serrano, poco después de mudarnos a esa casa. Eduardo había insistido en que fuera de la mejor calidad, porque una casa como la nuestra merece lo mejor. Yo había estado de acuerdo, orgullosa de poder permitirnos esos lujos después de años de trabajo duro. «No te quedes ahí mirando», añadió sin levantar la vista del periódico. «Límpialo bien, que luego viene la mujer de la limpieza y va a pensar que somos unos dejados». Me arrodillé en el suelo frío, recogiendo los pedazos uno por uno, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublarte la vista. 20 años. 20 años sirviendo desayunos, preparando cenas, cuidando esa casa como si fuera un templo, esperándolo cada noche con la cena caliente y una sonrisa en los labios. 20 años durmiendo a su lado, consolándolo cuando los negocios iban mal, celebrando sus éxitos como si fueran míos. Eduardo siguió leyendo, ajeno a mi dolor,
mientras yo terminaba de limpiar. Cuando acabé, me incorporé lentamente, sintiendo el peso de mis 64 años en cada articulación. «Voy a ducharme», anuncié con un hilo de voz. «Buena idea», respondió sin mirarme. «Y ponte algo decente para cuando regrese esta noche. Tengo una reunión importante con unos clientes japoneses, y puede que pasemos por casa para tomar una copa». Subí las escaleras agarrándome al pasamanos. Cada escalón, una montaña que escalar. En el espejo del baño me encontré con una mujer que ya no reconocía. Ojeras profundas, arrugas que se habían acentuado sin que me diera cuenta, el cabello más gris de lo que recordaba. Pero no era mi aspecto lo que me dolía, era la mirada. Era esa expresión de derrota que había ido creciendo en mis ojos sin que yo me percatara. Me senté en el borde de la bañera y lloré en silencio, porque después de tantos años, hasta mi manera de llorar se había vuelto discreta, invisible, como si mi dolor también fuera una molestia que había que ocultar. Esa tarde, mientras esperaba a que regresara, comencé a recordar. No quería hacerlo, pero los recuerdos llegaron como una avalancha que ya no podía detener. Me senté en el sofá de cuero italiano del salón, ese que habíamos comprado cuando Eduardo consiguió su primer gran contrato, y las imágenes comenzaron a desfilar por mi mente como fotografías amarillentas. Recordé cuando nos conocimos en una conferencia de abogados en el Hotel Villa Magna. Yo trabajaba como secretaria en un bufete pequeño en Malasaña, y él acababa de abrir su propio despacho. Era ambicioso, inteligente, y me hizo sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo cuando me invitó a cenar en Lardy. Me contó sus sueños, sus planes de construir un imperio legal, y yo me enamoré no solo de él, sino de la idea de ser parte de algo grande. Durante los primeros años de matrimonio, éramos un equipo. Yo dejé mi trabajo para apoyarlo completamente, gestionando su agenda, atendiendo a sus clientes cuando venían a casa, organizando las cenas de negocios que fueron clave para su crecimiento profesional. Hipotequé mi pequeño apartamento en Chamberí para ayudarle a financiar la ampliación del despacho. «Es una inversión en nuestro futuro», me decía entonces, y yo le creía. Cuando compramos la mansión en Las Rosas, yo puse todos mis ahorros para el enganche. Dinero que había heredado de mis padres, que habían trabajado toda su vida en una pequeña mercería en Lavapiés. Eduardo prometió que mi nombre estaría en las escrituras, que todo lo que construyéramos sería nuestro. Pero cuando llegó el momento de firmar, me convenció de que era mejor ponerlo todo a nombre de su empresa por temas fiscales. «Confía en mí, Carmen. Soy abogado. Sé lo que hago», me aseguró. Y yo confié, como siempre. Recordé las noches en vela cuando él estudiaba para convertirse en socio del bufete más prestigioso de Madrid. Yo le llevaba café, le preparaba bocadillos, me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada, masajeando sus hombros mientras repasaba casos. Cuando finalmente lo consiguió, la celebración fue en el Ritz, rodeado de sus colegas y clientes importantes. En las fotografías de esa noche, yo aparecía siempre un paso atrás, sonriendo discretamente, como una sombra elegante que complementaba su éxito. Los sacrificios se fueron acumulando sin que me diera cuenta. Dejé de ver a mis amigas porque Eduardo necesitaba que estuviera disponible para sus compromisos sociales. Renuncié a mis aficiones, como las clases de pintura en el centro cultural, porque coincidían con sus horarios de gimnasio, y alguien tenía que estar en casa para recibir sus llamadas importantes. Incluso dejé de hablar de mis propios sueños, porque cada conversación giraba en torno a sus logros, sus metas, sus necesidades. Mi hermana Pilar solía decirme: «Carmen, te estás borrando poco a poco», pero yo no la escuchaba. Pensaba que eso era lo que hacían las buenas esposas, que amar significaba desaparecer para que la otra persona pudiera brillar. Las pequeñas crueldades comenzaron tan gradualmente que no las reconocí como tales. Primero fueron comentarios sobre mi ropa. «¿No tienes algo más elegante para esta cena?». Luego sobre mi forma de hablar. «Deja que yo me encargue de las conversaciones importantes, Carmen». Después sobre mi aspecto. «Deberías ir al gimnasio más seguido. Ese peinado te envejece. ¿No te parece que estás comiendo demasiado?». Cada comentario era pequeño, aparentemente inofensivo, dicho con una sonrisa que me hacía dudar si realmente había sido cruel o si yo era demasiado sensible. Me fui adaptando,
modificándome, tratando de ser la mujer que él quería que fuera, sin darme cuenta de que en el proceso estaba perdiendo a la mujer que yo era. Esta mañana, con los huevos esparcidos por el suelo y sus palabras todavía quemándome la garganta, finalmente lo vi con claridad. No había sido amor, había sido una lenta erosión de mi alma, una demolición controlada de mi autoestima, un proceso tan sutil que no me había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Eduardo continuaba con su rutina como si nada hubiera pasado, pero yo ya no podía dejar de ver las señales que antes había ignorado o justificado. La forma en que revisaba su móvil constantemente, cómo había empezado a ir al gimnasio después de años de sedentarismo, las nuevas camisas que aparecían en su armario sin que yo recordara haberlas comprado. Una mañana, mientras él se duchaba, recibió una llamada en el teléfono fijo de casa. Era extraño, porque normalmente solo usábamos ese número para llamadas formales o emergencias. «¿Diga?», contesté. «¿Está Eduardo?», preguntó una voz femenina que reconocí inmediatamente. Era Sofía. «Está ocupado», respondí, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. «Ah, ¿es Carmen?», su voz cambió, volviéndose más fría. «Solo dígale que Sofía llamó. Es sobre el trabajo de ayer», colgó sin despedirse. Me quedé allí parada, sosteniendo el auricular, sintiendo una mezcla de humillación y rabia que nunca había experimentado antes. ¿Cómo se atrevía esa mujer a llamar a mi casa? ¿Y cómo se atrevía Eduardo a darle nuestro número personal? Cuando salió del baño, le dije con la voz más calmada que pude reunir. «Te llamó Sofía. Dice que es sobre el trabajo de ayer». Eduardo se tensó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Ah, sí. Nos quedaron algunos cabos sueltos por atar con el contrato de los japoneses», dijo mientras se secaba el pelo con una toalla. «La llamaré más tarde desde el despacho». Esa misma tarde, decidí salir a caminar por el centro comercial de Las Rozas. Necesitaba aire, necesitaba estar rodeada de gente, necesitaba sentir que existía un mundo más allá de las paredes de esa casa, que cada vez se sentía más como una prisión. Mientras tomaba un café en la terraza del Starbucks, vi algo que me heló la sangre. Eduardo y Sofía caminaban juntos por el pasillo central, riéndose, completamente relajados. Él llevaba la chaqueta de cuero que yo le había regalado el año pasado por su cumpleaños, y ella se colgaba de su brazo como si fuera lo más natural del mundo. Los vi entrar juntos en una tienda de lencería. Mi Eduardo, el hombre que llevaba meses diciéndome que no tenía dinero para arreglar la calefacción de casa, estaba comprando ropa íntima para su amante. Me escondí detrás de una columna, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Los observé durante 20 minutos, viendo cómo él la besaba suavemente en la frente, cómo ella le acariciaba la mejilla, cómo parecían una pareja perfecta que llevaba años juntos. Cuando finalmente se separaron, ella se dirigió hacia el parking y él hacia la sección de electrónicos. Lo seguí a distancia, manteniendo varios metros entre nosotros. Lo vi comprando un móvil nuevo, un iPhone último modelo que costaba más de 1.000 euros. Cuando el dependiente le preguntó si quería darse de alta en una nueva línea, Eduardo asintió. Un segundo teléfono, para hablar con ella sin que yo me enterara. Regresé a casa antes que él, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me senté en la cocina, fingiendo leer una revista, cuando escuché su coche en la entrada. Llegó silbando, de excelente humor, con una bolsa pequeña en la mano. «¿Cómo ha ido tu día?», me preguntó, besándome en la mejilla como si fuera el marido más cariñoso del mundo. «Bien», respondí. Salí a dar una vuelta por Las Rozas. Vi cómo su rostro se tensaba ligeramente, pero se recuperó rápido. «¡Qué bien, cariño! Te hace falta salir más». Dejó la bolsa en la encimera. «He comprado unas vitaminas en la farmacia. El médico dice que me falta hierro». Mentiras. Todo eran mentiras. Esa noche, durante la cena, no pude evitar preguntarle. «Eduardo, ¿tú eres feliz conmigo?». Él levantó la vista del plato, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué me preguntas eso?». «Solo curiosidad. Llevamos 20 años juntos, y a veces siento que ya no nos vemos realmente». Eduardo dejó el tenedor en el plato
y me miró con esa expresión que ponía cuando alguien le hacía una pregunta incómoda en el juzgado. Carmen, creo que estás pasando por una de esas crisis que tienen las mujeres de tu edad. Tal vez deberías ir al médico, revisar tus hormonas. No es una crisis hormonal, Eduardo. Es una pregunta simple. Mira, dijo, levantándose de la mesa. Estoy cansado de estas conversaciones dramáticas. Si tienes algún problema conmigo, dímelo claramente. Si no, dejemos de dar vueltas a cosas que no tienen sentido. Se fue al salón a ver la televisión, dejándome sola con los platos sucios y una sensación de vacío que me llenaba todo el pecho. Esa era su respuesta. Después de 20 años de matrimonio, mi pregunta sobre nuestra felicidad le parecía un drama innecesario. Esa madrugada, mientras él dormía, bajé a su estudio. Sabía que era una invasión de su privacidad, pero ya no me importaba. Entre sus papeles encontré algo que me hizo temblar. Un borrador de divorcio que había estado preparando con otro abogado, no el nuestro de confianza. En el documento se especificaba que él se quedaría con la casa, el coche, las cuentas bancarias y la empresa. Yo saldría con las pertenencias personales y una pensión alimenticia de 300 euros mensuales durante 2 años. 300 euros. El precio que Eduardo había puesto a 20 años de mi vida. El documento estaba fechado de hace 3 semanas. 3 semanas durante las cuales él había seguido viviendo conmigo como si nada, besándome por las mañanas, dejando que le preparara la comida, que le lavara la ropa, que mantuviera su casa impecable, mientras planeaba deshacerse de mí como quien tira la basura. En la segunda página encontré algo aún peor. Una declaración jurada donde Eduardo aseguraba que yo nunca había contribuido económicamente al matrimonio, que había sido completamente mantenida por él durante todos estos años. Según este documento, yo era una carga que él había llevado por bondad, una mujer sin recursos propios que dependía completamente de su generosidad. Me senté en su silla de cuero, rodeada de sus diplomas colgados en las paredes, y por primera vez en años, sentí algo más poderoso que la tristeza. Sentí una furia fría, calculada, que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Al día siguiente, mientras Eduardo estaba en el despacho, llamé a nuestro abogado de confianza, el señor Morales, el mismo que había redactado nuestro testamento conjunto años atrás. Carmen, ¡qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarte? Necesito revisar unos papeles legales, señor Morales. Es urgente. Por supuesto. ¿Has hablado con Eduardo? Normalmente él es quien se encarga de... No, lo interrumpí. Esta vez quiero hablar personalmente con usted. Esa tarde me reuní con él en su despacho del centro de Madrid. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles íntimos, pero dejando claro que necesitaba conocer mis derechos legales en caso de divorcio. Carmen, me temo que Eduardo tiene razón en parte, me dijo después de revisar los documentos. La casa está registrada a nombre de su empresa, y técnicamente tú no eres socia oficial. Sin embargo, hay algo que él parece haber pasado por alto. ¿Qué es? Las escrituras originales. Cuando compraron la casa, tú firmaste como avalista del préstamo hipotecario. Eso significa que tienes derechos sobre la propiedad, especialmente considerando que aportaste el 40% del enganche inicial. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Eduardo no puede vender ni hipotecar la casa sin tu consentimiento, y en caso de divorcio, tendrías derecho a reclamar tu parte proporcional de la inversión inicial. Salí de ese despacho sintiéndome diferente. Por primera vez en meses, no me sentía completamente indefensa. Eduardo había cometido un error al subestimarme, al pensar que yo era tan ignorante en asuntos legales que no me daría cuenta de sus maniobras. Esa noche, durante la cena, él anunció casualmente: «Por cierto, cariño, he estado pensando que tal vez deberíamos vender la casa. El mercado inmobiliario está muy bien ahora, y podríamos hacer una buena inversión comprando algo más pequeño». Lo miré directamente a los ojos. «¿Ah, sí? ¿Y dónde propones que vivamos mientras tanto?» «Bueno, yo tengo algunas ideas. Podríamos alquilar temporalmente o...» Hizo una pausa. «Tal vez sea el momento de que cada uno tome su propio camino». Ahí estaba. Por fin había sacado el tema. Sin drama, sin explicaciones,
como quien sugiere cambiar de restaurante para cenar. ¿Te refieres al divorcio? Pregunté con voz tranquila. Eduardo se removió incómodo en su silla. No necesariamente divorcio. Podríamos llamarlo una separación temporal, para que los dos tengamos espacio para pensar. ¿Y la casa? Bueno, como está a nombre de la empresa, lo lógico sería que yo me hiciera cargo de ella. Tú podrías buscar algo más, acorde a tus necesidades. Sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Claro, Eduardo. Lo pensaré. Esa noche, mientras él dormía tranquilamente creyendo que todo estaba saliendo según su plan, yo permanecí despierta hasta el amanecer. Pero no estaba llorando. Estaba planificando. A la mañana siguiente, Eduardo se levantó más temprano de lo habitual. Lo escuché moverse por la casa con una energía diferente, como si tuviera prisa por empezar algo importante. Cuando bajé a la cocina, ya se había preparado su propio desayuno y estaba terminando de leer emails en su móvil. «Buenos días», le dije, notando que llevaba su mejor traje, el Hugo Boss azul marino que solo se ponía para las ocasiones más importantes. «Buenos días», respondió sin levantar la vista. «Hoy voy a estar muy ocupado. Una reunión clave con unos inversores extranjeros. No me esperes para comer ni para cenar. ¿Los mismos japoneses de la otra vez? No, otros clientes. Del sector inmobiliario». Se guardó el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta. «Por cierto, esta tarde vendrá un tasador a ver la casa, para tener una valoración actualizada». Mi sangre se heló. Un tasador. Estaba avanzando con sus planes mucho más rápido de lo que había imaginado. ¿No crees que deberíamos hablarlo antes? Eduardo se giró hacia mí con esa sonrisa condescendiente que también conocía. «Carmen, cariño, son solo números, para saber cuánto vale nuestra inversión. No es nada definitivo. Después de que se marchara, llamé inmediatamente al señor Morales. «Necesito verle hoy mismo», le dije. «Es urgente». 2 horas después estaba sentada en su despacho, explicándole la situación. «Carmen, esto cambia las cosas considerablemente», me dijo después de escucharme. «Si Eduardo está moviendo este tema tan rápido, es porque tiene un plan muy específico. Necesitamos actuar antes de que ejecute cualquier maniobra legal. ¿Qué puedo hacer? Como cotitular del aval hipotecario, tienes derecho a bloquear cualquier transacción sobre la propiedad, pero necesitamos ser estratégicos». Se inclinó hacia adelante. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que demos este paso, no habrá vuelta atrás». Por primera vez en semanas, mi voz sonó firme y decidida. «Estoy segura». Esa tarde, puntual a las 5, llegó el tasador. Era un hombre mayor, con un maletín de cuero y una actitud profesional que me tranquilizó. Mientras recorría la casa, yo lo acompañé, observando cómo evaluaba cada habitación, cada detalle que yo había cuidado durante años. «Es una propiedad magnífica», comentó mientras medía el salón principal. «Muy bien mantenida. Se nota que ha sido cuidada con cariño». «Gracias», respondí. «He vivido aquí mucho tiempo. ¿Puedo preguntarle el motivo de la tasación? ¿Están pensando en vender?» Dudé un momento antes de responder. Mi marido está valorando esa posibilidad, pero yo aún no estoy convencida. El tasador asintió comprensivamente. «Es una decisión importante. Una casa como esta, en esta zona, vale alrededor de 6,8 millones de euros en el mercado actual. No es algo que se deba tomar a la ligera. 6,8 millones de euros. La cifra resonó en mi cabeza durante el resto de la tarde. Era mucho más dinero del que habíamos pagado originalmente. La inversión que había hecho con la herencia de mis padres se había multiplicado considerablemente. Cuando Eduardo regresó esa noche, estaba eufórico. Silbaba mientras se quitaba la chaqueta, y tenía esa sonrisa de satisfacción que ponía cuando cerraba un buen negocio. «¿Cómo ha ido la reunión?», le pregunté. «Mejor de lo que esperaba», respondió, sirviéndose una copa de whisky. «Estos inversores están muy interesados en propiedades de lujo en Las Rosas. Dicen que es una zona con mucho potencial de revalorización». Se sentó a mi lado en el sofá, más relajado de lo que lo había visto en meses. «Por cierto, ¿vino el tasador?» «Sí, dice que la casa vale 6,8 millones». Eduardo sonrió ampliamente. «Perfecto, más de lo que esperaba». Bebió un sorbo de whisky.
Carmen, creo que es el momento perfecto para vender. Con ese dinero podríamos hacer muchas cosas. Empezar de nuevo, cada uno con su parte. ¿Su parte? Pregunté, fingiendo ingenuidad. Bueno, obvio. Tú también tendrías tu parte correspondiente. Digamos, un 20% estaría bien, ¿no te parece? Después de todo, yo he sido quien ha mantenido la casa todos estos años, quien ha pagado la hipoteca, los impuestos, las reparaciones. Un 20%. De los 6,8 millones, él me ofrecía 1,3 millones, cuando yo había puesto casi 3 millones para la compra inicial y había contribuido al mantenimiento durante 2 décadas. Me parece generoso de tu parte, dije, conteniendo la furia. Sabía que lo entenderías. Me palmeó la rodilla como si fuera una niña buena. Mañana hablaré con mi abogado para empezar los trámites. Estas cosas llevan tiempo, pero si todo sale bien, en un par de meses podremos cerrar el trato. Esa noche, mientras él dormía profundamente, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté silenciosamente, bajé a su estudio y fotografié con mi móvil todos los documentos que había encontrado. El borrador de divorcio, las declaraciones falsas sobre mi aportación económica, los papeles de la empresa, todo. Al día siguiente, temprano por la mañana, llamé al señor Morales y le envié todas las fotografías por email. Carmen, me dijo cuando nos reunimos esa misma tarde, esto es evidencia de intención de fraude. Eduardo está tratando de despojarte de bienes que legalmente te corresponden. Tenemos bases sólidas para actuar. ¿Qué necesito hacer? Vamos a bloquear inmediatamente cualquier transacción sobre la propiedad y vamos a iniciar un proceso de separación de bienes que proteja tus intereses. Pero Carmen, necesito que entiendas algo. Esto va a ser una guerra. Eduardo no va a aceptar esto pacíficamente. Lo entiendo. ¿Estás preparada para las consecuencias? Por primera vez en 20 años, me sentí completamente segura de una decisión. Estoy más que preparada. Los siguientes días fueron extraños. Eduardo continuaba con su rutina normal, sin sospechar que yo sabía todo sobre sus planes. Lo veía prepararse por las mañanas, escuchaba sus conversaciones telefónicas, observaba cómo revisaba constantemente sus mensajes con Sofía, y me sentía como si estuviera viendo una obra de teatro donde yo era la única que conocía el verdadero final. El miércoles por la tarde, mientras él estaba en el despacho, recibí una llamada del señor Morales. Carmen, ya está todo listo. Los documentos han sido presentados en el juzgado. A partir de mañana por la mañana, Eduardo no podrá hacer ninguna transacción sobre la casa sin tu consentimiento expreso y notarial. ¿Cuándo se enterará? Su abogado recibirá la notificación mañana a primera hora. Calculo que Eduardo lo sabrá antes del mediodía. Esa noche preparé su cena favorita. Solomillo al whisky con patatas gratinadas. Lo serví en nuestra mejor vajilla. Encendí velas. Puse música suave. Eduardo llegó de muy buen humor, como había estado todos estos días, completamente ajeno a lo que se avecinaba. ¿Qué celebramos?, preguntó, notando el esfuerzo especial. Nada en particular. Solo quería hacerte una cena especial. Durante toda la velada, él habló animadamente sobre sus planes de futuro. Me contó sobre un apartamento que había visto en el centro de Madrid, perfecto para un soltero de éxito. Me habló de sus proyectos de viaje, de cómo iba a aprovechar su nueva libertad para hacer todas las cosas que el matrimonio le había impedido hacer. Yo asentía, sonreía, le servía más vino, mientras escuchaba cómo planeaba mi eliminación de su vida con el mismo entusiasmo con que otras personas planifican unas vacaciones. Carmen, me dijo hacia el final de la cena, tomando mi mano sobre la mesa, quiero que sepas que no guardo ningún resentimiento hacia ti. Has sido una buena esposa, dentro de tus limitaciones. Es solo que, bueno, la vida es corta, y creo que los dos merecemos ser felices. Por supuesto, Eduardo. Los dos merecemos ser felices. Me alegra que lo veas así. Pensé que ibas a poner más resistencia. ¿Por qué iba a resistirme? Si tú no eres feliz conmigo, lo mejor es que cada uno siga su camino. Eduardo sonrió, claramente aliviado. Sabía que al final lo entenderías. Siempre has sido una mujer inteligente. Esa noche hicimos el amor por última vez. O más bien, él hizo el amor conmigo por última vez.
porque para mí fue solo el acto final de una despedida. Me quedé despierta después, mirando su rostro relajado en la oscuridad, memorizando cada detalle del hombre con quien había compartido la mitad de mi vida, sabiendo que al día siguiente todo habría cambiado para siempre. A las 9 de la mañana siguiente, el teléfono de Eduardo comenzó a sonar insistentemente. Era su abogado. Desde la cocina, escuché su voz subiendo de tono gradualmente, pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a la furia. ¿Qué quieres decir con que no puedo vender? Es mi casa, mi empresa. Una pausa larga. Carmen firmó ¿qué? ¿Cuándo? Otra pausa, más larga. Eso es imposible. Ella no sabe nada de leyes. Escuché sus pasos acelerados bajando las escaleras. Cuando apareció en la cocina, su rostro estaba completamente transformado. Ya no quedaba nada del hombre relajado y sonriente de la noche anterior. Carmen, dijo con una voz que intentaba mantenerse calmada pero que temblaba de rabia. Necesitamos hablar. Eduardo entró en la cocina como un toro herido. Su rostro había perdido completamente esa compostura de abogado exitoso que mantenía incluso en las peores circunstancias. Sus ojos grises ahora brillaban con una furia que jamás había visto en él, ni siquiera en nuestras peores discusiones. ¿Qué coño has hecho?, me gritó, estrellando su móvil sobre la encimera de mármol. Me giré lentamente desde la cafetera, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Buenos días, Eduardo. ¿Quieres café? No me vengas con tonterías». Su voz resonó por toda la cocina. «Mi abogado me ha dicho que has presentado algún tipo de demanda, que has bloqueado la venta de mi casa, nuestra casa», corregí suavemente, sirviendo café en mi taza favorita. «Y no he presentado ninguna demanda. Solo he ejercido mis derechos legales como coavalista de la hipoteca». Eduardo se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando información que no encajaba en su versión de la realidad. «¿Coavalista? Carmen, tú no entiendes nada de estas cosas. Alguien te ha estado metiendo ideas en la cabeza». «Nadie me ha metido nada, Eduardo. Simplemente consulté con un abogado mis derechos sobre una propiedad en la que invertí casi 3 millones de euros de la herencia de mis padres». «Tú no invertiste nada», explotó. «Yo he pagado esta casa. Yo he pagado la hipoteca durante 20 años. Sí, con el dinero que yo puse para el enganche inicial. Y también pagaste el BMW nuevo, y las vacaciones en el Caribe, y el apartamento que tienes pensado comprar para vivir con Sofía». El nombre de su amante cayó en el aire como una bomba. Eduardo se quedó helado, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico. «¿De qué hablas? ¿Quién es Sofía?» «Eduardo, por favor». «La intérprete de los japoneses. La mujer por la que estás planeando divorciarte de mí. La misma con la que te vi el otro día en Las Rosas comprando lencería». Se dejó caer en una de las sillas de la cocina, como si las piernas no le sostuvieran más. «Carmen, yo... puedo explicártelo». «No hace falta», dije, sentándome frente a él. «También encontré el borrador de divorcio que has estado preparando a mis espaldas. Muy interesante la parte donde declaras que nunca he contribuido económicamente a este matrimonio». Eduardo se pasó las manos por el cabello, gesto que hacía cuando estaba desesperado. «Escúchame bien», dijo, cambiando su estrategia a un tono más calmado. «Sí, conozco a Sofía. Sí, hemos tenido una relación, pero no es lo que tú piensas. Es solo una crisis de mediana edad, una locura temporal. ¿Una crisis que dura 3 meses? ¿Una locura que incluye planificar mi expulsión de mi propia casa? ¡No es tu casa!», volvió a explotar. «Está a nombre de mi empresa. Legalmente es mía. Legalmente, Eduardo, soy coavalista. Y según mi abogado, eso me da derecho a vetar cualquier transacción». Me levanté y me serví más café. «Pero no te preocupes. He tomado una decisión». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «¿Qué decisión?». «Voy a vender la casa». Eduardo exhaló aliviado. «Gracias, Carmen. Sabía que al final entrarías en razón. Podemos repartir el dinero equitativamente y... voy a venderla yo». Lo interrumpí. «A mi nombre, con mi parte correspondiente del 60% según mi inversión inicial y las mejoras que he pagado durante estos años». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Eduardo me miraba como si le hubiera hablado en un idioma que no comprendía. Eso es imposible. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Ya he hablado con un tasador diferente al tuyo, alguien imparcial. La casa vale efectivamente 6,8 millones. Mi parte, calculada proporcionalmente, serían 4,1 millones de euros. ¡Estás loca! Te voy a llevar a juicio. Esto es extorsión. Hazlo, respondí con una calma que me asombró. Tengo todas las pruebas de mis aportaciones. Los recibos de la herencia de mis padres, las transferencias que hice para el enganche, los pagos de mejoras en la casa, todo perfectamente documentado. Mientras tanto, tú tendrás que explicar ante un juez por qué intentaste defraudarme con declaraciones falsas. Eduardo se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. No puedes hacerme esto, Carmen. Después de todo lo que he hecho por ti, te di un hogar, una vida cómoda. Te mantuve durante 20 años. ¿Me mantuviste? La palabra salió de mi boca con una risa amarga. Eduardo, yo pagué la mitad de esta casa. Yo mantuve el hogar funcionando. Yo sacrifiqué mi carrera, mis amistades, mi propia identidad para construir tu éxito. Y durante los últimos años, mientras tú te acostabas con tu secretaria, yo seguía siendo la esposa perfecta que te esperaba en casa. Nunca me agradeces nada, gritó. Durante años he tenido que aguantar tu mediocridad, tus conversaciones aburridas, tu falta de ambición. Todo lo que tenemos es gracias a mi trabajo. Todo lo que tienes es gracias a mi dinero y mi sacrificio. Pero eso se acaba hoy. Saqué de mi bolso una carpeta de documentos y la puse sobre la mesa. Aquí están los papeles de separación de bienes. Y aquí, saqué otro documento. Está el contrato de venta de la casa. Ya tengo un comprador interesado que puede pagar al contado. Eduardo abrió los documentos con manos temblorosas. Esto me dejaría sin nada. La empresa también está hipotecada con esta casa como aval. Tendrás tu 40% de la venta, 2.700.000 euros. Suficiente para empezar de nuevo con Sofía. No puedes dejarme en la ruina por una aventura. Todos los hombres tienen aventuras. No me estás dejando en la ruina por una aventura, Eduardo. Me estás dejando en la ruina por 20 años de manipulación, humillación y ahora intento de fraude. Se dejó caer de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos. Carmen, por favor, podemos solucionarlo. Puedo dejar a Sofía. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos empezar de nuevo. ¿Como la vez que me dijiste que era asquerosa? ¿O como cuando le dijiste a tus clientes que las mujeres de mi generación solo servían para ser amas de casa? ¿O como cuando planeaste echarme de mi propia casa sin un euro? Estaba enfadado. La gente dice cosas que no piensa cuando está enfadada. La gente enfadada dice la verdad sin filtros, Eduardo. Y la verdad es que llevas años despreciándome, usándome y planeando descartarme cuando ya no te sirva. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Eduardo y yo nos miramos. ¿Esperas a alguien?, preguntó. ¿Sí?, respondí levantándome. Al notario. Para firmar la venta. La cara de Eduardo se descompuso completamente. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Fui hacia la puerta, pero Eduardo me agarró del brazo. Carmen, espera. No hagas esto. Piensa en todo lo bueno que hemos vivido juntos. En nuestros primeros años. En lo felices que éramos. Lo miré directamente a los ojos. Eduardo, durante los últimos 2 años me has hecho sentir invisible, fea, estúpida e inútil. Has planificado robarme todo lo que era mío y dejarme tirada como un mueble viejo. Me liberé suavemente de su agarre. Los buenos recuerdos no borran la traición. «Si firmas esa venta, nunca me vas a volver a ver», gritó desesperado. «Me voy a ir con Sofía y vas a quedarte sola para siempre». Me detuve en el umbral de la cocina y me giré hacia él una última vez. «Eduardo, prometerte irte con tu amante no es una amenaza. Es un regalo». Abrí la puerta al notario, un señor mayor con un maletín de cuero que me saludó cortésmente. Detrás de él venían los compradores, una pareja joven de Madrid que había visto la casa el día anterior y se había enamorado inmediatamente de ella. «Buenos días, señora Vega», me saludó el notario.
¿Está lista para proceder con la firma? Completamente lista, respondí. Mientras extendía los documentos sobre la mesa del comedor, escuché a Eduardo hablando por teléfono en la cocina, probablemente con su abogado, con una voz cada vez más desesperada. La pareja de compradores revisaba la casa una última vez, comentando entusiasmados sobre los jardines que yo había cuidado durante tantos años, sobre la decoración que había elegido con tanto amor, sobre el hogar que había construido y que ahora iba a ser de otros. Por un momento, una punzada de nostalgia me atravesó el pecho, pero cuando escuché a Eduardo gritándole a alguien por teléfono sobre putas feministas que no saben cuál es su lugar, la nostalgia se desvaneció completamente. Firmé cada documento con mano firme, mi nuevo nombre de soltera, Carmen Vega, brillando en tinta azul en cada página. Cuando terminamos, el notario me entregó el cheque certificado por 6,8 millones de euros. Ha sido un placer, señora Vega, me dijo estrechando mi mano. Que disfrute de su nueva etapa. Eduardo apareció en el salón justo cuando los compradores y el notario se marchaban. Carmen, dijo con voz quebrada, acabas de vender nuestra vida. No, Eduardo, respondí, guardando cuidadosamente el cheque en mi bolso. Acabo de comprar la mía. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que me llevó desde la euforia de la victoria hasta la cruda realidad de lo que había hecho. Eduardo se había marchado esa misma noche, después de empacar una maleta a toda prisa y lanzarme una mirada de odio que me heló la sangre. Sus últimas palabras antes de cerrar la puerta fueron: «Esto no ha terminado, Carmen. Te vas a arrepentir de esto el resto de tu vida». Me quedé sola en esa casa enorme, rodeada de cajas de mudanza que los nuevos propietarios habían comenzado a traer, sintiendo una mezcla extraña de libertad y terror. Por primera vez en 20 años, nadie me esperaba en casa. Nadie me pediría la cena, nadie me criticaría mi aspecto, o me haría sentir que no era suficiente, pero tampoco nadie me daría los buenos días, ni compartiría conmigo las pequeñas rutinas que habían dado forma a mis días durante tanto tiempo. La primera llamada llegó al día siguiente. Era mi cuñada Patricia, la hermana de Eduardo, con esa voz aguda y prepotente que siempre me había puesto nerviosa. «Carmen, ¿qué has hecho? Eduardo está destrozado. Me ha contado lo que pasó». «Hola, Patricia», respondí, tratando de mantener la calma. «Imagino que Eduardo te ha dado su versión de los hechos». «¿Su versión? Carmen, has vendido la casa por despecho, como una mujer despechada y vengativa. ¿No te da vergüenza?» «Lo que me da vergüenza es haber aguantado 20 años de humillaciones por mantener unida una familia que nunca me respetó. Eduardo te mantuvo. Te dio una vida que nunca habrías podido tener sola. Eduardo se mantuvo con mi dinero, Patricia. Y ahora tendrá que aprender a valerse por sí mismo. Eres ¿una qué? ¿Una mujer que se defendió? ¿Una esposa que no se dejó robar? Dilo, Patricia». Colgó sin decir nada más. Las siguientes llamadas vinieron de amistades mutuas, o más bien, de las esposas de los colegas de Eduardo, todas con el mismo tono de reproche disfrazado de preocupación. «Carmen, querida, estamos muy preocupadas por ti. Carmen, ¿no crees que has sido un poco dramática? Carmen, Eduardo es un buen hombre. Todos los matrimonios pasan por crisis. La que más me dolió fue la llamada de Mercedes, quien había sido mi amiga más cercana durante los últimos 10 años. La conocí en las cenas de Navidad del despacho de Eduardo, y habíamos desarrollado una amistad que creía genuina. «Carmen, cariño», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. «Entiendo que estés dolida, pero ¿no te parece que has ido demasiado lejos? Eduardo vino a casa anoche, llorando como un niño. Dice que está dispuesto a dejarlo todo por volver contigo». «¿Dejarlo todo?», pregunté. «¿Se refiere a dejar a Sofía?». Se hizo un silencio incómodo. «Carmen, los hombres a veces cometen errores, pero eso no significa que no te amen. Mercedes, si tu marido te pusiera los cuernos durante meses, planeara robarte tu casa y te llamara asquerosa delante de otros hombres, ¿le darías otra oportunidad? Eso es diferente». «No, Mercedes, es exactamente lo mismo. Solo que cuando le pasa a otra mujer, es más fácil pedirle que perdone. Carmen, vas a quedarte sola.
¿Te has puesto a pensar en eso? A nuestra edad, encontrar a alguien más es prácticamente imposible. Prefiero estar sola que mal acompañada. Eso dices ahora. Pero dentro de un año, cuando veas a Eduardo rehaciendo su vida con esa chica, te vas a arrepentir. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina vacía, rodeada de cajas de cartón, preguntándome si Mercedes tenía razón. ¿Me iba a arrepentir? ¿Era el miedo a la soledad peor que la humillación constante? Esa tarde, mientras empacaba mis libros, encontré una foto que se había caído detrás de la estantería. Era de nuestro 5º aniversario de bodas. Eduardo y yo estábamos en la playa de Santander, sonriendo a la cámara, con el pelo revuelto por el viento y las mejillas coloradas por el sol. Nos veíamos tan jóvenes, tan enamorados, tan seguros de que nuestro amor iba a durar para siempre. Me quedé mirando esa fotografía durante un largo rato, recordando a la mujer que había sido entonces. Carmen Vega, 24 años, llena de sueños y planes, convencida de que había encontrado al hombre perfecto. ¿Qué me habría dicho esa Carmen si hubiera sabido lo que le esperaba? ¿Me habría advertido? ¿O habría estado tan ciega de amor como lo estuve durante tantos años? La respuesta llegó cuando sonó mi móvil. Era un número que no reconocía. «Señora Vega, soy Sofía. Creo que deberíamos hablar». Mi primera reacción fue colgar. Pero algo en su voz, una nota de urgencia que no era agresiva sino casi ¿asustada?, me hizo quedarme en la línea. «¿Qué quieres?», pregunté. «Necesito contarte algo sobre Eduardo, algo que creo que deberías saber». Quedamos en vernos una hora después en una cafetería cerca del Retiro. Era extraño caminar hacia esa cita, sabiendo que iba a encontrarme cara a cara con la mujer que había sido instrumental en la destrucción de mi matrimonio. Sofía era más joven de lo que había calculado. Probablemente no pasaba de los 28 años. Era hermosa, sí, pero cuando la vi de cerca, noté algo que no había percibido desde la distancia. Había miedo en sus ojos. Y algo más, algo que me resultó familiar porque lo había visto en mi propio espejo durante años. «Gracias por venir», me dijo cuando me senté frente a ella. «Sé que esto debe ser muy incómodo para ti. ¿Qué es lo que querías contarme?» Sofía tomó aire profundamente antes de hablar. «Eduardo me mintió. Me dijo que ustedes ya estaban separados desde hacía meses, que solo seguían viviendo juntos por temas legales. Me dijo que tú sabías lo nuestro y que estabas de acuerdo. ¿Y tú le creíste?» «Sí», respondió bajando la mirada. «Soy idiota, lo sé. Pero él puede ser muy convincente cuando quiere. ¿Por qué me cuentas esto ahora?» Sofía me miró directamente a los ojos. «Porque después de que vendiste la casa, Eduardo se volvió diferente, agresivo. Anoche vino a mi apartamento, borracho, gritándome que todo era culpa mía, que por mi culpa había perdido todo, que una zorra como yo no valía lo que había sacrificado». Sentí una punzada de algo parecido a la compasión. «¿Te hizo daño?» «No físicamente, pero las cosas que me dijo. Carmen, creo que nunca me amó realmente. Creo que solo estaba usando conmigo para herirte a ti». «¿Por qué piensas eso?» «Porque cuando le dije que podíamos irnos juntos a otro país, empezar de nuevo con el dinero que le correspondía de la casa, se rió. Me dijo que yo había sido un entretenimiento, una forma de sentirse joven otra vez, pero que nunca había planeado en serio dejar su vida por mí». Las palabras de Sofía me golpearon de una forma inesperada. No había dolor en escucharlas, sino algo parecido al alivio. Eduardo no había destruido nuestro matrimonio por amor hacia otra mujer. Lo había destruido porque era un hombre profundamente egoísta y cruel, capaz de usar tanto a su esposa como a su amante para satisfacer sus propias necesidades. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sofía?», le dije. «Que ni tú ni yo fuimos especiales para él. Solo fuimos útiles». Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. «Siento mucho lo que pasó, Carmen. Si hubiera sabido la verdad, no te disculpes por ser engañada por el mismo hombre que me engañó a mí durante 20 años». Cuando salimos de la cafetería, Sofía me dijo algo que se me quedó grabado. «Eduardo me dijo una vez que las mujeres como tú eran fáciles de manejar porque habían renunciado a soñar, que una vez que una mujer dejaba de soñar con algo mejor,
se volvía moldeable. Esa noche, en mi nueva habitación temporal en un hotel cerca de Sol, me quedé despierta pensando en esas palabras. ¿Cuándo había dejado de soñar? ¿En qué momento había cambiado mis sueños por la comodidad de una vida que creía segura? Recordé que antes de conocer a Eduardo quería viajar por Europa, aprender francés, tal vez estudiar historia del arte. Recordé que tenía planes de abrir una pequeña galería, que me encantaba la fotografía, que soñaba con escribir un libro algún día. ¿Qué había pasado con esa Carmen? ¿Cuándo había decidido que los sueños de Eduardo eran más importantes que los míos? Pero mientras me hacía estas preguntas, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, tenía la libertad de volver a soñar. Tenía dinero, tiempo y, sobre todo, tenía 64 años de experiencia que me habían enseñado exactamente lo que no quería en mi vida. Saqué una libreta del cajón de la mesita de noche y escribí en la primera página: Sueños de Carmen Vega, segunda parte. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. 3 semanas después de vender la casa, estaba sentada en la terraza de un pequeño apartamento que había alquilado en Malasaña, el mismo barrio donde había vivido cuando era joven, antes de conocer a Eduardo. Desde mi balcón podía ver el bullicio de la calle Fuencarral, los jóvenes que bajaban y subían cargados de bolsas, las parejas que se besaban en las esquinas sin importarles quién los viera. Por primera vez en 20 años, no tenía ninguna obligación. No había nadie esperándome para comer, nadie a quien preguntarle qué quería para cenar, nadie cuyo humor dictara el mío. El silencio de mi nueva vida era extraño, casi ensordecedor después de tanto tiempo sirviendo los ritmos de otra persona. Esa mañana había hecho algo que no recordaba haber hecho jamás. Me quedé en la cama hasta las 11, leyendo una novela de Isabel Allende que había comprado el día anterior en una librería de Chueca. Después me preparé un desayuno elaborado, huevos benedictinos, café francés, zumo de granada, y me lo comí sin prisa, saboreando cada bocado mientras leía las noticias en el iPad que acababa de comprarme. Era sorprendente cómo las cosas más simples podían sentirse revolucionarias cuando las hacías solo para ti. Mi móvil sonó interrumpiendo la paz de la mañana. Era un número desconocido. «Señora Vega, soy Julia, de la agencia de viajes Rutas del Mundo. Llamamos por la consulta que hizo ayer sobre el viaje a Toscana. El día anterior, caminando por Gran Vía, había visto una agencia con un cartel que decía: Viajes para mujeres independientes, grupos pequeños, grandes aventuras. Sin pensarlo mucho, había entrado y había preguntado por sus paquetes a Italia. Sí, claro. ¿Qué me puede contar? Tenemos un grupo que sale la próxima semana. Son 8 mujeres, todas viajando solas, edades entre los 45 y 70 años. 15 días recorriendo Florencia, Siena y pueblos pequeños de la Toscana. Incluye clases de cocina, visitas a viñedos y tiempo libre para explorar por su cuenta. ¿Clases de cocina? Sí, con una chef local en su propia casa. Aprenderá a hacer pasta fresca, risotos, tiramisú auténtico. Es una experiencia muy popular entre nuestras clientas. Después de colgar, me quedé sentada en el balcón pensando en la conversación. Hacía 10 años, cuando Eduardo y yo habíamos viajado a Italia para su conferencia de abogados, yo había mencionado que me gustaría tomar una clase de cocina italiana. ¿Para qué?, me había dicho. Ya cocinas bastante bien. Además, estaríamos perdiendo tiempo que podríamos usar para conocer gente importante del sector. Ahora, por primera vez en décadas, podía cocinar pasta italiana sin tener que justificárselo a nadie. Esa tarde, decidí caminar por mi nuevo barrio. Malasaña había cambiado mucho desde que era joven, pero conservaba esa energía creativa que siempre me había gustado. Me detuve frente a una galería de arte pequeña que exhibía fotografías en blanco y negro de Madrid en los años 80. Las imágenes me transportaron inmediatamente a mi juventud, cuando caminaba por estas mismas calles soñando con ser fotógrafa. ¿Le gustan?, me preguntó una voz detrás de mí. Me giré y vi a una mujer de mi edad aproximadamente, con el cabello corto teñido de violeta y una sonrisa cálida. «Son preciosas», respondí. «Me recuerdan a cuando vivía por aquí». «¿Era usted fotógrafa?» «Lo fui. O lo intenté ser.
hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? La pregunta era simple, pero me hizo reflexionar. La vida, respondí finalmente. Me casé. Otras prioridades. Ya sabe cómo es. La mujer asintió con comprensión. Soy Elena. Se presentó. Esta es mi galería. Si alguna vez quiere volver a la fotografía, organizo talleres para mujeres que quieren reconectar con sus pasiones olvidadas. Elena me dio su tarjeta, y cuando llegué a casa esa noche, la puse en la nevera junto al folleto del viaje a Toscana. Los días siguientes establecí una rutina nueva que me hacía sentir como si estuviera redescubriendo quién era yo sin Eduardo. Me levantaba cuando mi cuerpo me lo pedía, desayunaba leyendo libros que había querido leer durante años, caminaba por el retiro alimentando a los patos, iba al cine por las tardes a ver películas que Eduardo habría considerado aburridas o pretenciosas. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza de la Plaza del 2 de Mayo, vi una escena que me hizo sonreír. Una mujer mayor, de unos 70 años, estaba sentada sola en la mesa de al lado, leyendo un libro grueso y tomando notas en un cuaderno. Llevaba un vestido amarillo brillante y unos pendientes largos que brillaban al sol. De vez en cuando levantaba la vista del libro para observar a la gente que pasaba, con una sonrisa de curiosidad genuina. Me recordó a mi abuela, que siempre decía que la curiosidad era lo que mantenía joven el espíritu. «Disculpe», le dije. «¿Qué está leyendo?» «Historia del arte italiano», respondió con entusiasmo. «Estoy preparándome para un viaje a Roma el mes que viene. A los 70 años he decidido estudiar todo lo que no pude estudiar cuando era joven». «¿Vas sola?» «Por supuesto. Es la mejor manera de viajar. Nadie te dice a qué hora levantarte, qué museo visitar, o cuánto tiempo quedarte mirando una obra de arte». Nos quedamos charlando durante una hora. Se llamaba Amparo. Había sido profesora de primaria durante 40 años y se había divorciado a los 65. Al principio tenía miedo, me confesó. 40 años casada con un hombre que me decía constantemente que sin él no era nadie. Pero ¿sabes qué descubrí? Que sin él soy exactamente quien siempre quise ser. Esa conversación me dio el valor final que necesitaba. Esa misma tarde llamé a la agencia de viajes. «Julia, soy Carmen Vega. Quiero reservar el viaje a Toscana». «Perfecto. ¿Tiene alguna pregunta sobre el itinerario?» «Solo una. ¿Hay algún problema si no he viajado sola nunca?» Julia se rió suavemente. «Señora Vega, el 80% de nuestras clientas nunca habían viajado solas antes de venir con nosotros. Es precisamente para eso que existimos». Una semana después estaba en el aeropuerto de Barajas, con una maleta nueva que había comprado especialmente para la ocasión. Era la primera vez en 20 años que tomaba un avión sin Eduardo. La primera vez que iba a un lugar que él no había elegido, por razones que él no había aprobado. En la sala de embarque conocí a mis compañeras de viaje. Había una médica jubilada de Sevilla que acababa de terminar un proceso de quimioterapia y quería celebrar su recuperación, una abogada de Barcelona que se había divorciado después de descubrir que su marido tenía una segunda familia, una artista de Valencia que a los 60 años había decidido vender su casa y viajar por el mundo. Todas teníamos historias diferentes, pero compartíamos algo fundamental. Habíamos decidido que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. El vuelo a Florencia fue turbulento, pero yo no sentí miedo. Me sentí emocionada, nerviosa, viva de una manera que no recordaba haber sentido en años. Cuando aterrizamos en Italia, Marta, la médica sevillana, me dijo: «Carmen, tienes una sonrisa preciosa. ¿Sabes que desde que nos conocimos en Madrid no has dejado de sonreír?» No me había dado cuenta, pero tenía razón. Esa primera noche en Florencia, desde la ventana de mi habitación en un pequeño hotel cerca del Ponte Vecchio, escribí en mi diario: «Querida Carmen de 44 años. Hoy, después de 20 años, he vuelto a sentirme como tú, curiosa, valiente, llena de ganas de descubrir cosas nuevas. Eduardo tenía razón en algo. Ya no soy la mujer que él conoció. Soy mejor». Al día siguiente, durante nuestra primera clase de cocina en la casa de la nonna Giulia, una italiana de 80 años que nos enseñaba a hacer ravioli desde cero, me di cuenta de algo extraordinario. Mis manos,
que durante tantos años habían temblado de nervios cuando Eduardo me criticaba, ahora trabajaban la masa con seguridad y gracia. «Bravísima», exclamó la nonna cuando probó mi primera creación. «Tiene manos de artista». Esa noche, cenando con mis nuevas amigas en una trattoria escondida que solo conocían los locales, brindamos por nuestros nuevos comienzos, por las mujeres que aprendimos que nunca es demasiado tarde para ser felices, dijo Pilar, la abogada catalana. Por descubrir que la soledad puede ser libertad, añadió Marta. Por Carmen, dijo Rosa, la artista valenciana, que nos ha enseñado que vender una casa puede ser el primer paso para comprarse una vida nueva. Cuando levantaron sus copas hacia mí, sentí algo que no había experimentado en décadas. Orgullo. Orgullo de haber tenido el valor de defenderme, de haber elegido la dignidad sobre la comodidad, de haber apostado por mí misma cuando todo el mundo me decía que estaba cometiendo un error. Esa noche, bajo las estrellas de Toscana, con el estómago lleno de comida que había preparado con mis propias manos y el corazón lleno de amistad genuina, entendí algo fundamental. La vida no había terminado cuando Eduardo me abandonó. La vida había comenzado cuando yo decidí abandonar la versión de mí misma que él había creado. 6 meses después de mi regreso de Italia, estaba sentada en la terraza de mi nuevo estudio fotográfico en Chueca, editando las imágenes de mi primera exposición individual. Las fotografías eran retratos de mujeres mayores de 60 años que, como yo, habían decidido reinventarse después de una ruptura vital. Elena, la dueña de la galería, había sido quien me sugirió el proyecto después de ver las fotos que había tomado durante mis viajes. Renacer a los 60 se llamaría la exposición, y se inauguraría la próxima semana. Mi móvil vibró con un mensaje de Marta, mi amiga sevillana del viaje a Toscana. «Carmen, acabo de ver el artículo sobre tu exposición en El País. Estoy tan orgullosa. Nos vemos en la inauguración». El artículo había salido esa mañana. Una pequeña reseña en la sección de cultura que hablaba de cómo una mujer de 64 años había redescubierto su pasión por la fotografía después de un divorcio tardío. La periodista había sido muy respetuosa, centrándose en el arte más que en mi historia personal, pero no pude evitar sonreír cuando leí la frase: «Vega demuestra que la creatividad no tiene fecha de caducidad». Esa tarde tenía una cita especial. Después de meses sin saber nada de Eduardo, había recibido una llamada suya la semana anterior. Su voz sonaba diferente, más pequeña, como si algo dentro de él se hubiera roto. «Carmen, necesito verte. Por favor, es importante». Habíamos quedado en el Café Central, cerca de Sol, un lugar neutral donde habíamos ido algunas veces durante nuestros primeros años de matrimonio. Llegué puntual, a las 5 de la tarde. Eduardo ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, y cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había perdido peso, mucho peso, y tenía ojeras profundas que le envejecían considerablemente. Su traje, que antes siempre estaba impecable, se veía arrugado y desaliñado. «Hola, Carmen», me saludó cuando me senté frente a él. «Gracias por venir». «Hola, Eduardo. ¿Cómo estás?» «No muy bien, para ser honesto». Pidió un café solo, yo un cortado. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, estudiándonos mutuamente como dos extraños que una vez se conocieron íntimamente. «Te ves bien», dijo finalmente. «Diferente, pero bien. Gracias. Vi tu fotografía en el periódico. El artículo sobre tu exposición. No sabía que habías vuelto a la fotografía. Hay muchas cosas que no sabías de mí, Eduardo. Igual que yo no sabía muchas cosas de ti», asintió, mirando su taza de café como si fuera lo más interesante del mundo. «Carmen, vengo a pedirte perdón». «¿Perdón por qué exactamente?» «Por todo, por cómo te traté, por las cosas que te dije, por...» Su voz se quebró ligeramente. «Por haber estado ciego durante tantos años». «¿Qué ha pasado, Eduardo?» Se pasó las manos por el cabello, ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Sofía me dejó hace 3 meses. Se fue con otro hombre, un empresario más joven que yo. Me dijo exactamente las mismas cosas que yo te dije a ti, que ya no era atractivo, que necesitaba a alguien que estuviera a la altura de sus ambiciones». Sentí una punzada de algo que no era satisfacción, sino compasión.
Lo siento. No, no lo sientes. Y no tienes por qué sentirlo. Yo me busqué esto. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Carmen, estos meses han sido los peores de mi vida. No solo por Sofía, por entender lo que perdí contigo. Eduardo, déjame terminar, por favor. Su voz temblaba. He estado viviendo en un apartamento diminuto cerca de 4 caminos. Vengo a casa todas las noches a un lugar vacío, sin nadie que me pregunte cómo ha ido el día, sin nadie que se preocupe si como o no como, sin nadie que me quiera de verdad. Eso lo tuviste durante 20 años. Lo sé. Y lo tiré a la basura como un imbécil. Se inclinó hacia adelante. Carmen, he venido a preguntarte si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo otra vez. La pregunta que había temido y al mismo tiempo esperado durante meses había llegado finalmente. Miré a este hombre que había sido mi marido, que había compartido mi cama durante 2 décadas, que había sido el centro de mi universo durante tanto tiempo, que había olvidado quién era yo sin él. Eduardo, ¿sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado realmente? ¿Cuándo te llamé asquerosa? No, fue después, cuando me di cuenta de que durante años había estado pidiendo permiso para existir en mi propia vida, cuando entendí que había convertido mis sueños en algo tan pequeño que cabían en los espacios que tú no necesitabas. Eduardo bajó la mirada. Puedo cambiar, Carmen. He aprendido. Estoy segura de que has aprendido. El dolor enseña mucho. Pero, Eduardo, yo también he aprendido. He aprendido que soy una mujer completa sin ti. He aprendido que puedo ser feliz sola. He aprendido que el amor no puede construirse sobre las cenizas del respeto perdido. Pero podríamos empezar de nuevo, como 2 personas diferentes. Podríamos. Pero no queremos. ¿No queremos? Tú no quieres a la mujer en la que me he convertido. Quieres a la mujer que fui, la que ponía tus necesidades antes que las suyas, la que no tenía vida propia fuera de ti. Y yo no quiero volver a ser esa mujer nunca más. Eduardo se quedó callado durante un largo rato. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro. ¿Eres feliz? La pregunta me sorprendió por su simplicidad. Sí, Eduardo. Soy feliz. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. ¿No me extrañas para nada? Extraño algunas cosas. Extraño tener a alguien con quien compartir una película los domingos por la tarde. Extraño tener a alguien que me abrace cuando tengo pesadillas. Extraño la compañía. Pero no te extraño a ti. No extraño caminar sobre cáscaras de huevo esperando tu aprobación. No extraño sentirme pequeña al lado de tu grandeza. No extraño ser invisible en mi propia vida. Carmen, Eduardo, te deseo lo mejor. De verdad, espero que encuentres a alguien que te haga feliz y que tú también puedas hacer feliz. Pero no soy yo. Ya no. Nos despedimos en la puerta del café. Eduardo me dio un abrazo torpe, como si no supiera muy bien cómo tocarme ahora que ya no era su esposa. Cuídate, Carmen. Tú también, Eduardo. Lo vi alejarse por la Gran Vía, con los hombros caídos y las manos en los bolsillos, y por un momento sentí ternura por él, pero no pena, no arrepentimiento, solo ternura por 2 personas que se habían hecho daño porque no habían sabido cómo amarse bien. Una semana después, la inauguración de mi exposición fue un éxito inesperado. La galería se llenó de gente, no solo mis amigas de Toscana y los contactos de Elena, sino personas que habían venido específicamente a ver las fotografías. Cada retrato contaba una historia de renacimiento. Amparo, la mujer de 70 años que estudia arte. María José, una farmacéutica que a los 58 se había convertido en chef. Rosa, mi amiga artista de Valencia que ahora vivía en una furgoneta recorriendo España. A las 8 de la noche, cuando ya llevaba 2 horas hablando con visitantes, apareció una cara familiar entre la multitud. Era mi sobrina Laura, la hija de mi hermana Pilar. Tía Carmen, me dijo, abrazándome fuerte. Mamá estaría tan orgullosa de verte. ¿Cómo te enteraste? Vi el artículo. Y también vi a mi padre en el café la semana pasada. Me contó que habías quedado con Eduardo. ¿Tu padre estuvo ahí? Estaba en la mesa de al lado. Me dijo que no quiso interrumpir, pero que escuchó parte de la conversación. Laura sonrió.
Me dijo que nunca te había visto tan digna. Esa noche, cuando la galería se vació y yo me quedé sola recogiendo las copas y ordenando los folletos, Elena se acercó a mí. Carmen, tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué tipo de propuesta? Una revista de estilo de vida me ha llamado. Quieren hacer un reportaje sobre mujeres que han encontrado su pasión después de los 60. Les gustaría incluirte. ¿Y qué tendría que hacer? Contar tu historia. No todos los detalles íntimos, sino hablar de cómo la fotografía te ayudó a reconstruirte. Podría inspirar a otras mujeres. Esa noche, en mi apartamento, me senté en el balcón con una copa de vino y el cuaderno donde había empezado a escribir Sueños de Carmen Vega, segunda parte. La lista había crecido considerablemente en estos meses. Aprender italiano, viajar a Japón, hacer un libro de fotografías, enseñar talleres a mujeres mayores. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por la galería esa noche, especialmente en las que se habían acercado a decirme que sus historias les habían dado esperanza. Una mujer de 62 años me había dicho, mi marido me abandonó el año pasado por una mujer más joven. Pensé que mi vida había terminado, pero viendo tus fotos, creo que tal vez acabe de empezar. Escribí una entrada nueva en mi diario. Querido Eduardo del pasado, gracias por llamarme asquerosa. Sin esa frase cruel, nunca habría descubierto que soy hermosa. Gracias por planear robarme mi casa. Sin esa traición, nunca habría aprendido a defenderme. Gracias por abandonarme. Sin tu abandono, nunca me habría encontrado a mí misma. Firmado. Carmen Vega, 64 años, fotógrafa, viajera, mujer libre. Cerré el cuaderno y miré las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. Mañana tendría que decidir si aceptaba la propuesta de la revista. Mañana tendría que seguir construyendo esta nueva vida que había diseñado desde cero. Pero esta noche, simplemente quería disfrutar de algo que había tardado 64 años en conseguir. La paz de saber que valía la pena, que merecía amor y respeto, y que nunca más iba a aceptar menos de lo que me correspondía. El viento movió suavemente las cortinas de mi balcón, trayendo el aroma de los jazmines del parque cercano. En algún lugar de la ciudad, Eduardo estaría cenando solo en su apartamento pequeño, probablemente lamentándose de lo que había perdido. En algún lugar, Sofía estaría con su nuevo amor, repitiendo patrones que tal vez algún día la llevarían al mismo despertar que yo había tenido. Pero yo estaba aquí, en mi balcón, en mi nueva vida, rodeada de posibilidades infinitas. Y por primera vez en décadas, eso era más que suficiente. Era perfecto. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una experiencia similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo hoy.